Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de piernas, en concreto lucir piernas. En otro vídeo que les gustó muchísimo, hablamos de esconder barriguita para ponernos faldas, trucos para disimularla. Hoy no vamos a disimular nada, hoy vamos a potenciar. Si escondemos la barriguita, vamos a enseñar las piernas porque la verdad es que la grasa no suele distribuirse de forma pareja por el cuerpo, siempre tienes una zona, digamos, más conflictiva. Así que normalmente si tienes barriguita, creo yo, o al menos es mi caso, tienes las piernas flacas o con más tendencia a ser flacas. Así que para aprovechar esto, en vez de esconder las piernas, si tenemos buenas piernas, vamos a aprovechar los shorts. Hoy te traigo 4 perchas a las que les he puesto un nombre. Cada tipo de short le he puesto un nombre inspirándome en el Chiquilicuatre. No sé si te acuerdas que tenía el Breaking Dance, el Cruzadito, el Michael Jackson y el Robocop. Así que estos se llaman el campanito, el cortito, el apretadito y el bermudito. Vamos a ver las ventajas de cada uno. Empezamos fuerte, en mi opinión, con el más atrevido. ¿Por qué atrevido? Porque es un short vaquero, que son siempre los más informales, y encima, en este caso, con rotos. Así que a mí me parece bastante atrevido. Bueno, este short no es de casualidad que yo me lo pongo. Yo me lo pongo porque tiene la forma que yo le he llamado el campanito. El campanito solo por rimar con el chiquilicuatre, porque en realidad debería ser la campanita. ¿Por qué? Porque tiene un corte aquí de pierna, así, con la forma de campana, es decir, bien abiertito de los dos lados. Esto, el efecto que a mí me parece es que a pesar de ser cortito, te estiliza, porque en comparación con estos picos, tu pierna se queda aquí más finita y le hace un efecto a tu pierna más delgado por contraste con la forma del short. Bueno, este short, por ser así cortito y yo te diría un poco más atrevido, yo lo he conjuntado con la blusa más sencilla que te puedes imaginar. Esto es una blusa, digamos, una batita. Tú ves hasta por los colores, las rayitas, los botoncitos. Creo que es lo más discreto que existe. Como podrás ver, no tiene marca. El short sí tiene marca, es una marca que yo no conozco. Estas dos prendas me las compré en el mercadillo. Los shorts para mí fueron una sorpresa, porque en el mercadillo no hay espejo. Es decir, me lo probé por arriba de la ropa, vi que me cerraba, arriesgué y me lo traje. Me costaron 3 euros, 3,5 € cada uno. Estos looks con shorts. Obviamente son looks informales. Yo no me pondría jamás un short, y mucho menos así, totalmente desenfadado, con ningún tipo de zapato ni alto ni exótico. Para mí, otra forma de darle longitud a la pierna y de que te estilice es utilizar sandalias totalmente abiertas. Yo te voy a mostrar aquí un ejemplo. Mira estos dos modelos. ¿Cuál te parece a ti que estiliza más la pierna? Yo te digo la verdad, yo con esto me veo pata de elefante, porque esto es demasiado masacote. Y para mí, que soy bajita, a mí no me parece que esto te estilice nada, porque es una sandalia pesada abajo. Para mí te hace el pie más cuadradote, más pesado, y para mí esto no estiliza nada. Así que yo con shorts, como es un look totalmente informal y hasta te diría playero, yo siempre, siempre me pongo shorts con este tipo de chanclas. ¿Por qué? Porque esto te deja el pie totalmente abierto. Aquí tengo unas pulseras, pero tú imagínate que esto fuera la pierna. Te lo deja totalmente abierto. Vamos con la pierna y la pierna sin interrupción
alargada. Y luego también te deja los dedos totalmente abiertos. Así que en diferentes colores, pues yo tengo un montón. Así que en este caso, por los colores y para mostrarte diferentes, he elegido estas que son doraditas, tienen aquí sus brillitos. Y de la misma forma que me pongo en los pies algo totalmente informal, también todos los shorts te los voy a mostrar con el capazo. Un look totalmente informal para ir fresquita, cómoda, enseñando piernas y segura. Bueno, vamos a ver cómo queda. Aquí me ves puesta la blusa bien de cerquita. Como ves, es una blusa totalmente sueltita, como te decía antes, para contrastar con lo atrevido del short. Bueno, la segunda idea que te traigo es el que yo he bautizado como el cortito, sencillamente el cortito. Bueno, este conjunto ya no es del mercadillo. Estos son unos shorts blancos de Stradivarius que son del tamaño 40, o sea, el L de Stradivarius, que la verdad es que no está nada mal, porque Stradivarius es para chicas jovencitas y por lo tanto un L es un tamaño normal de mujer. Y la blusita es de Bershka y en este caso es del tamaño L también. L. Así que te digo, como ves, yo consigo por el momento seguir comprándome en estas tiendas y encontrarme algunas prendas más juveniles, más modernas, más alegres, que de momento pues es mi estilo, es mi forma más de vestirme, no me gusta vestirme muy formal. Y como vivo cerca de la playa, yo siempre busco este tipo de ropita. Bueno, en este caso es un short bastante cortito, pero, pero es muy sueltito, no es nada que me quede pegado. Y cuando el short es cortito, pues si te lo puedes permitir, el short cortito, pues lo que hace también es mostrar tu pierna. La pierna queda, digamos, toda a la vista. Entonces yo creo que esto también te favorece, primero, porque no es apretado, no se te salta nada por ningún lado y luego la pierna ya desde bien arriba se ve y, en mi opinión, te estiliza. Bueno, como te dije antes, otra vez, yo me pondría esto con unas chanclas de ese estilo de meter el dedo. Sería un color cobre. ¿Ves? También es toda de piedritas. Estas son de Primark del año pasado. Son así, bueno, normal, bien planitas. Y así que, bueno, con este conjunto lo vamos a ver. Y me voy a cambiar los pendientes. Como ves, con el conjunto anterior me dejé las perlitas, porque para mí siempre hay que tener un equilibrio. Si tú vas de short cortito y encima con rotos, tampoco te vas a poner unos pendientes muy llamativos. Es decir, si tienes 20 años, tal vez sí. Yo prefiero ponerme cosas discretas y bueno, y luego ponerme un short un poquito más atrevido. Con estos tonos me he pensado, ya vamos a ver cómo me queda, estos pendientes que son así de caraí, creo que con este tono naranja y con esto puede quedar bien. Así que me lo voy a poner y me vas a decir qué te parece. Recuerda, este es cortito y sueltito. Me ha parecido esta idea. No sé si has notado lo sueltito que es el short. No me aprieta por ningún lado. Es bastante grandecito. Entre otras cosas, porque yo soy tamaño
40 de cintura, pero de piernas yo soy 38, es decir, mi número debería ser el 39, que no existe. Así que yo me los compro en este tamaño 40 y luego la parte de las piernas me queda sueltita. Yo creo que se ve bien, creo que al ser cortito te estiliza y bueno, a mí me encanta. La blusa, como ves, de hombros al aire, de esos modelos que se usaban hace un tiempo, que tenían siempre este efecto de mostrar el hombro. En este caso me sigue gustando porque son solamente unas tiritas y básicamente yo hasta me las tapo con el pelo y me hace sentir cómoda de que la blusa no se me va a caer. Bueno, vamos con el siguiente modelo. El siguiente modelo de short es el que yo he bautizado como el apretadito. ¿Por qué? Porque este es de así con el astano, este es así stretch. Este es de Pull and Bear y también es tamaño 40. Yo cuando lo vi dije, esto para mí, esto se viene conmigo, porque yo pensé, perfecto, al tener el astano, se me va a quedar un poco más pegado y no me va a hacer bolsa como me hace, por ejemplo, este otro, que te digo la verdad, a mí me da igual que me haga un poco de bolsa. Yo lo asumo como el short, cortito y sueltito. Este es lo contrario, este es pegado al cuerpo. Es decir, que a la parte de los muslos te queda justito. Es como si tú agarraras unos pantalones vaqueros, por ejemplo, que tienen stretch, los cortas y ya no te hace ese efecto campanita, como el primero que te mostré. La verdad es que cuando me lo compré estaba encantada, pero a la hora de conjuntarlo en casa me las vi negras, porque siempre te digo lo mismo. Una cosa es combinar colores, otra cosa es combinar formas. Y entonces con esto aquí apretado, yo no sé, a no ser que tengas una figura perfecta, yo no sé. A mí la verdad es que no me gusta para nada con algo, nada, digamos, ni muy corto ni muy justo. Creo que ni siquiera para una chica joven. Para mí es como que no tiene demasiado equilibrio. Así que yo lo conjunté con una blusa que yo ya tenía. Esta es de Sara. Déjame ver el tamaño. ¿Ves? En Sara, que ya es para mujer, soy tamaño M. En las tiendas de niña, soy M. Bueno, también, ay, se me ha caído un pendiente. Bueno, no importa, estamos entre amigas. Bueno, te decía, esta también, una blusa así de rayas. La que te mostré al principio, las rayas creo que eran para abajo. Estas son horizontales, que en principio, digamos, hacen más gordita. Te ensanchan y te dan volumen. Pero esto es una blusa, creo yo que este corte se llama peplum, que es aquí con costura debajo del pecho y después que también se abre en campanita. Esta también me encantó porque aquí abajo es desflecada, lo cual también le da un estilo más informal. Esta la combinaría con mis chanclas rojas, que ya las conoces, son las de Primark. Así que, ¿qué complementos le vamos a poner a esto? Yo creo que unos pendientes blancos, blanquitos y dorados. ¿Ves? Estos tal vez ya me los hayas visto. Así que con esos pendientes, que esperemos que no se caigan, las chanclas rojas y el capazo, porque me parece el bolso ideal para short, te lo voy a mostrar cómo queda puesto. Recuerda, este es el pegadito. ¿Qué te ha parecido este short? Como ves, al final me he puesto unos pendientes rojos que tengo solo para mostrarte algo diferente, porque estos nunca me los había puesto para filmar. Bueno, te traigo el siguiente modelo. Este es todo lo contrario. Este es el que yo he bautizado el bermudito. ¿Por qué? Bueno, como el nombre lo dice, porque es casi casi una bermuda.
yo te lo digo desde ya. Para mí, las bermudas son prácticamente, te diría, el tipo de ropa menos favorecedor que existe para mujer. Tiene un tamaño largo, casi hasta la rodilla, que te corta toda la pierna. Para mí pareces un chico o un futbolista, o yo no sé qué. A mí no me gusta. Pero esto en realidad no es una bermuda, pero es más largo que, bueno, que todos los que te he mostrado antes. Puede que te pase, porque con las piernas hay varios problemas. Uno puede ser si tienes las piernas delgadas o no y se las quieres mostrar. Aunque tengas piernas delgadas, puede que tengas varices, por ejemplo, en cuyo caso no quieres mostrar las piernas, esto no te sirve. Bueno, en otros casos puede que tengas también celulitis, en cuyo caso short muy corto tampoco. Pero sí te puede servir esta idea de shorts, que yo en principio estoy tan acostumbrada a los shorts cortos que yo me negaba con esto. Pero el verano pasado encontré estos en Zara, son de un vaquero grueso, son blancos, tienen súper bonita caída, mira aquí, tienen también el botón con el detalle así medio, yo no sé lo que es cobre y bronce, cobre, con este dorado tipo cobre y son de la forma cargo. Como ves, yo los tengo aquí doblados. Yo soy muy baja. Para mí esto largo no me llega hasta la rodilla, me llega más arriba y son unos shorts. Pero a mí me parece que me corta mucho la pierna y no me gusta cómo me queda. Así que dependiendo también de tu tipo de pierna, te puedes comprar un short un poquito más largo, incluso si quieres esconder colgajo, que eventualmente también es otro problema en la parte alta de las piernas. Así que con esto, dándole también un doblez, si te lo compras más largo, siempre le puedes dar un doblez a la altura que te queda bien. Este short yo lo he combinado con una blusa de Pull&Bear que para mi gran sorpresa es tamaño S, pero a mí me queda perfecta. ¿Por qué? Porque es una blusa modelo sueltito, entonces a mí me queda perfecta. Y además tiene esto, el trapeado con cuerdita aquí abajo para que tú le des la altura que a ti te guste también con este problema de esconder barriguita. Siempre es bueno tener esto para ajustarla al tamaño que te queda bien. Son las gotas que me compré en Temu. ¿Por qué? Porque es un estilo dependiente más formal y esto, entre el drapeado y el short más largo, también es un estilo un poquito más, digamos, arregladito, un poquito más, o bastante, te diría, más formal que todo lo que te he mostrado antes. También me decantaré por estas de piedritas, color cobre. Yo no sé qué tengo con el cobre y el bronce. Color cobre, porque ya te había mostrado que el botón de los shorts, pues también es de este color cobre. O un, digamos, un dorado rojizo, tal vez. No lo sé muy bien. Creo que le llaman oro rosa. Bueno, así que me lo voy a poner con el capazo y vamos a ver qué te parece esta idea. ¿Qué te ha parecido esta última idea? A mí me gusta muchísimo más, con la pierna un poco más corta, porque yo soy baja. Ya has visto que te la mostré en versión más larga y más corta. Bueno, según tu tipo de pierna, según tus necesidades, si eres alta, si eres baja, y bueno, las características de tus piernas, pues ya ves, tienes esta otra alternativa, shorts un poquito más largos o más cortos, según lo que te guste y lo que te quede mejor.
olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrita y nada, nos vemos pronto. Te mando un beso. Chao.